Recordemos que la interpretación de una derivada es una razón de cambio. Esto es, ¿qué tanto cambia una cosa cuando cambia otra? ¿Qué tanto cambia la presión dentro de una caldera conforme cambia su temperatura? ¿Qué tanto cambia el precio del dólar conforme cambian la oferta o la demanda del mismo? Y en general, pues nosotros siempre que vemos una relación entre una variable con respecto a otra, nosotros podríamos identificar una derivada. La cosa es que los fenómenos normalmente no tienen dependencia de una sola variable. Supongamos la demanda de un producto. La demanda de un producto no depende solamente de su precio. La demanda de un producto depende de su precio, de la moda, de la estación del año, depende de la inflación, dependería de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, deriva un fenómeno con respecto a una variable y ya tienes el análisis del mismo, pues no es necesariamente cierto porque vemos que los fenómenos dependen de muchas variables. Cuando tenemos esa dependencia con respecto a muchas variables y queremos ver la razón de cambio de nuestro fenómeno con respecto a ellas, entonces es cuando nosotros vamos a utilizar una derivada parcial, que vamos a escribir así: la derivada de una función con respecto a una variable, voy a poner xy, y otra notación para escribir esto es fx subíndice y. O sea, yo estoy derivando a la variable f con respecto a x1, x2, x3, o con respecto a x, o y, o z, con respecto a cada una de las variables. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo no puedo analizar el cambio o la variación de f con respecto a todas, porque eso no te da una información real y tangible. Lo que sí puedes hacer es analizar la variación de tu función con respecto a una de ellas. Si estás pensando que estás viendo la variación de la función con respecto a una, entonces todas las demás van a permanecer constantes. Quiere decir, deja todas quietas, mueve una de tus variables y vas a ver qué le pasa a tu función. Eso es lo que estaría haciendo la derivada parcial. Vamos a ver ejemplos de cómo resolver una derivada parcial. Tenemos esta función. Es una función que depende únicamente de dos variables y es de esta manera. Yo voy a querer obtener las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de mi función. Recuerden que tenemos esta notación, fx, y fx es la derivada de f con respecto a x. O sea, si hacemos variar a x, ¿qué le va a pasar a f? Eso es lo que estaríamos obteniendo nosotros aquí. Si estás haciendo variar a x, ¿qué le pasa a y? Pues y va a permanecer constante para que puedas resolver este ejercicio. Entonces, si y permanece constante, cada vez que se encuentre una y, la vamos a pensar, la vamos a imaginar como si fuera un número real cualquiera. Vamos a resolverlo. Este caso, pues es directo, es 3 por 2, 6x, estoy derivando con respecto a x, y la derivada aquí es normal. Cuando voy a derivar a 5y, 5 es una constante, y es una constante, entonces todo este elemento es una constante sola, y la derivada de una constante sola es 0. Y de este otro lado, pues tengo una constante multiplicando al logaritmo natural de x, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, o sea, tengo 6x más 2 sobre x, el resultado de mi derivada parcial con respecto a x. Ahora, si hacemos la derivada parcial con respecto a y, todo este elemento es una constante sola, su derivada es 0. Este elemento, pues sí tiene a y la derivada de 5y con respecto a y me da solo 5. Y este lado no tiene y, entonces su derivada es 0. Y este sería el resultado de mis derivadas parciales. Existe algo que se llama derivadas parciales cruzadas. O sea, si ya derivaste con respecto a x, ahora derivas con respecto a y. O viceversa, si ya derivaste con respecto a y, ahora derivas con respecto a x. Y eso tiene aplicaciones que vamos a ver después. Pero pues ahorita resolviendo, esta que es la derivada con respecto a x, vamos a calcular ahora fxy. Derivo con respecto a y. Vean que no hay una sola y, entonces mi derivada parcial es 0. Y cuando hago fy, que es esta,
Pero ahora, con respecto a x, pues la derivada de 5 es 0 también. Siempre, si hicimos bien las cosas, fxy debe de dar exactamente lo mismo que fyx. Y nos queda de esa manera, y así de sencillas están las derivadas parciales. Vamos a hacer más ejemplos.